Si te quieres ser fan de la Fórmula 1, muy probablemente este Gran Premio de Miami es para ponerlo. Lo que parecía una batalla que ya no tenía muchas situaciones, en las últimas dos vueltas se volvió de alarido. Y es que el podium y los lugares cambiaron en un sinfín de situaciones en estas dos últimas vueltas, donde Kimi Antonelli consigue triunfar en este Gran Premio de Miami y se convierte en el primer poleman en la historia en el Gran Premio de Miami en poder defender su posición. El segundo lugar se lo llevó Lando Norris, tercer lugar Piastri en los últimos metros, cuarto lugar Russell, no se diga en los últimos centímetros, con un neumático prácticamente explotado, quinto lugar Verstappen, sexto lugar Leclerc, que dejó ir todas estas posibilidades en las últimas dos vueltas, y séptimo lugar Hamilton, para que el decimosexto sea Checo Pérez para los mexicanos. Buen día, estamos en otro video más de Deportemas, en la sección en los pits, la parte de Deportemas donde hablo de lo que es la Fórmula 1. Hoy toca hablar de lo maravilloso que fue este Gran Premio de Miami, sobre todo en las últimas vueltas. Mi nombre es Rodrigo Cantos Cervantes y aquí comienzo. Y en efecto, vamos a ver, los 22 mejores pilotos del Orbe se reunían nuevamente en las instalaciones y en torno del Hard Rock Stadium, casa de los Delfines de Miami, en el Gran Premio de Miami. En una situación donde vamos a ver que, por ejemplo, ya había situaciones como lo que Hadjar iba a empezar en los pits, Bartoleto no estaba del todo bien y bueno, la largada fue una largada interesante donde nuevamente Russell se quedó paralizado como lo hizo ayer en la carrera sprint. En esta ocasión nuevamente se queda, Leclerc aprovecha esta posibilidad y viene con Verstappen detrás como su fiel escudero, pero luego Verstappen también tuvo un problema a la largada, hizo trompos, lo cual lo bajó hasta el sexto lugar y bueno, desde ahí hubo movimientos. Pero nadie contaba con que en la sexta vuelta iba a haber una, no carambola porque fueron escenarios diferentes, en la misma vuelta pero escenarios diferentes, donde pilotos como Gasly, como el mismo Hadjar habían tenido problemas. Hadjar se había estrellado, Gasly quedó medio volcado y bueno, lo sacaron junto con Hulkenberg y en las primeras seis vueltas junto con Bortoleto ya había cuatro monoplazas que habían salido de la situación. En ese momento Checo Pérez había podido esquivar media situación y ya había, digamos, estado en la 15ª posición. A partir de ahí empezó el safety car hasta la novena vuelta y bueno, en la décima vuelta, en la 12ª vuelta Checo Pérez alcanzó su mejor posición, que era la 12ª. Y bueno, comentar que en ese momento Verstappen era de los primeros que había entrado en los pits. Siempre hubo la especulación que si iba a llover o no, por eso se cambió el horario a 3 horas antes de que se alargara oficialmente. Bueno, hubo situaciones por ahí, hubo comentarios por ahí que si iba a haber lluvia. Al final había mucha especulación y bueno, todos se jugaron a que la lluvia podía caer o no. Verstappen no se quiso arriesgar, entró rápidamente a los duros y bueno, había historias que comentar, había historias que decir y bueno, todo iba medianamente bien. Leclerc iba primero, seguido por un Kimi Antonelli que peleaba con Leclerc. Pierre Norris siempre fue tercer lugar en ese momento. Y bueno, las polémicas de qué iba a pasar y qué iba a suceder. Russell decide reventar el mercado, digamos, de algún modo en la 20ª vuelta. Decide entrar a los pits. De estar en la quinta posición, baja a la 12ª. En la 21 decide entrar Hamilton para que no le hagan un underdog. Y bueno, en fin, decidieron entrar. Pero bueno, en la 27ª vuelta, lo que estaba haciendo Norris, perdón, Antonelli en segunda posición decide entrar a los pits. Obviamente Leclerc ve que va a entrar a los pits. Él también decide entrar a los pits. Perdón, Antonelli entra a los pits en la 27ª. En la 28 entra Leclerc. Lo que no contaban es que Leclerc iba a salir atrás de Antonelli después de los pits. En la 29ª decide entrar Norris, en ese momento líder de la competencia, para poder también estar a tono. Y bueno, quien había quedado como líder de la competencia era Piastri, con un Verstappen en segundo lugar, ya que de haber salido 17º cuando tomó la entrada a los pits, ya era segundo lugar en un lapso no mayor de 20 vueltas, lo cual era una situación positiva para el neerlandés, que al final se iba a quedar con esos neumáticos duros para toda la carrera. Pero en fin, sucedían varias situaciones
donde a Piastri le dicen hay que estirar los neumáticos todo lo que da. Piastri los tira más o menos en la 34, pero para eso entra en la 34 y justamente Verstappen fue el líder de la carrera. Si acaso me atrevería a decir que una vuelta y media, porque justamente venía Norris perdón, Antonelli y Norris en ese orden detrás de Verstappen, y bueno, lo rebasaron. La situación era el aspecto de Leclerc, que poco a poco iba retomando. Russell tenía un incómodo Colapinto enfrente. Colapinto era quinto, Russell era sexto, Hamilton atrasito, peleando. Piastri entraba en el octavo lugar después de los pits, pero Piastri, el niño canguro, demostraba de qué estaba hecho, empezó a rebasar a gente, incluyendo a los dos antes mencionados. Y bueno, para no hacer más larga la historia, de la vuelta número más o menos 40 a la 46 estaba todo medianamente normal, nomás la situación de que Leclerc poco a poco iba recuperando una fortaleza tremenda, alcanzó a rebasar a Verstappen justamente en esa vuelta para quitarle el podio. Verstappen soñaba con el podio en Miami, Leclerc le dijo no, y posteriormente dos vueltas después, Piastri le dijo a Leclerc, con permiso tú también, te bajamos al quinto lugar. Y bueno, parecía que esto iba Antonelli, que siempre estuvo entre 1.5 y 2 segundos por encima de Norris. No tenía el poder de hacer el overtake. Y bueno, al final había ciertas situaciones. Y bueno, lo que estaba haciendo Antonelli era realmente increíble. Buscaba su tercer jornada, su tercer título de algún modo de esta temporada, su tercera carrera de esta temporada. Y bueno, había dramatismo, porque obviamente Verstappen iba perdiendo posiciones, pero nadie iba a contar con lo que iba a suceder en las dos últimas vueltas, cuando parecía, y obviamente también hay que decir, Piastri se estaba acercando mucho por el tercer lugar a Leclerc, y Russell se estaba acercando mucho por el quinto lugar a Verstappen, pero nadie iba a contar con que obviamente los dos estaban haciendo el overtake, intentando acelerar todo lo que podían, y justamente faltando una vuelta y media, comenta Leclerc que hay una situación en su monoplaza. Verstappen dice que hubo una cierta situación en su neumático trasero. Y bueno, ¿qué pasaba? Leclerc hacía un trompito, faltando una vuelta y media, sacó mucho humo. Al final solamente fue una derrapación. Logró sacarlo para no estrellarse en el muro. Siguió la contienda. En esa situación, Piastri había rebasado a Leclerc con el tercer lugar. Y bueno, parecía que Leclerc iba a sacar el cuarto lugar al menos, pero justamente en los últimos metros acelera Russell, y con un doble overtake intenta rebasar a los dos. Lo pudo hacer a Verstappen y a lo que era Leclerc. Hubo dramatismo, ya que en las últimas tres curvas lo rebasa a los dos. Prácticamente el monoplaza de Russell estaba con un sino neumático, estaba sacando chispas. El otro de Leclerc estaba realmente desvielado. Verstappen, con lo que puso sus llantas de 43 vueltas, intentó rebasar a más bien de 53 vueltas, intentó rebasar a lo que era de Leclerc, y lo hizo con mucha gallardía para quedarse con ese quinto lugar. La importancia de esto es que Russell no perdió tanto terreno ante Kimi Antonelli. Bueno, fueron 13 puntos, de que se alargó un poco la distancia, pero Leclerc prácticamente, pues sí, fue muy damnificado. Perdió 17 puntos a comparación de Antonelli, lo cual parece que los Mercedes van a tomar las riendas. Pero bueno, McLaren hizo 2-3, Kimi Antonelli ganó su tercera carrera del año, dramatismo puro, y en fin, muchas situaciones que podemos comentar. Pero por lo pronto hay que esperar al Gran Premio de Canadá dentro de 3 semanas prácticamente, el 24 de mayo. Por lo pronto, muchas gracias por su atención. Sigan a Deportes Más en sus redes sociales. Nos vemos en un siguiente video y que Dios los bendiga. Gracias.